Hoy voy a compartir contigo algo que llevo años observando, estudiando, acompañando en consulta, en las conferencias, en los pasillos de hospitales, en las conversaciones más íntimas con personas que han tocado fondo y también con aquellas que han experimentado transformaciones que solo puedo describir como milagrosas. Permíteme entrar en tu espacio, en tu tiempo, en ese lugar íntimo donde guardas tus preguntas más profundas. Lo que voy a revelarte hoy no es casual. Nada en tu vida lo es. Y si estás aquí, en este preciso momento, escuchando estas palabras, es porque algo en ti está preparado para recibir una verdad que reorganiza, que sana, que libera. He dedicado más de 20 años a comprender el sufrimiento humano. La psiquiatría me dio las herramientas, pero la vida misma me enseñó lo que ningún libro puede transmitir. Y en todo este tiempo he descubierto algo extraordinario, un patrón que se repite una y otra vez en las historias de sanación profunda, en esos momentos donde la oscuridad se convierte en luz, donde el dolor se transforma en propósito. Existe una palabra, una sola palabra, que tiene el poder de producir milagros en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tus relaciones. Y no es la palabra que imaginas, no es amor, aunque el amor esté contenido en ella. No es fe, aunque la fe sea su consecuencia. Es una palabra que la mayoría pronuncia sin entender su verdadero poder, sin conocer la fuerza transformadora que lleva dentro. Si en este momento de tu vida sientes que algo debe cambiar, si has probado todo y nada parece funcionar, si cargas con heridas que no terminan de sanar, con relaciones que no terminan de florecer, con sueños que no terminan de manifestarse, entonces este mensaje es para ti. En los próximos minutos vas a comprender por qué has estado bloqueado, por qué la vida no fluye como esperabas y sobre todo vas a descubrir la llave maestra que abre todas las puertas que creías cerradas para siempre. Esto que voy a compartir contigo no lo encontrarás fácilmente porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado exactamente lo contrario, que nos ha programado para el control, para la resistencia, para la lucha constante. Y quiero pedirte algo antes de continuar. Si este contenido resuena en ti, si sientes que aquí se habla de lo que otros callan, suscríbete a este canal, porque necesitamos crear comunidades donde la verdad profunda tenga espacio, donde lo sagrado de la experiencia humana no sea reducido a fórmulas vacías. Y al final, te voy a hacer una pregunta muy concreta. Quiero que me cuentes en los comentarios cuál ha sido el momento de tu vida donde experimentaste un cambio que no puedes explicar con la lógica, ese instante donde algo dentro de ti supo que nada volvería a ser igual. Y si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil, alguien que necesita escuchar esto, comparte este vídeo porque a veces el mayor acto de amor es tender un puente hacia la esperanza. Imagina por un momento que tu vida es como un lago. En la superficie hay movimiento constante, olas, viento, reflejos cambiantes, ruido, pero en el fondo, en las profundidades, existe una quietud absoluta, un silencio que contiene todas las respuestas. La mayoría de las personas viven toda su existencia en la superficie, reaccionando al viento, a las tormentas, a los reflejos distorsionados. Y la palabra de la que voy a hablarte hoy es el ancla que te permite descender, que te lleva a esas profundidades donde reside tu verdadero poder. Porque verás, todo lo que buscas afuera, la paz, la claridad, la sanación, el amor verdadero ya existe dentro de ti, pero no puedes acceder a ello mientras sigas nadando desesperadamente en la superficie. Esta palabra de la que hablo puede ser una bendición o puede convertirse en la herida más profunda dependiendo de cómo la comprendas, de cómo la integres en tu vida. He visto personas que la pronuncian desde el miedo y se quedan atrapadas en la resignación, en la pasividad, en la victimización. Y he visto personas que la pronuncian desde la sabiduría y experimentan transformaciones que desafían toda lógica médica, psicológica, relacional. La diferencia no está en la palabra misma, sino en el lugar desde donde la pronuncias, en la consciencia que la acompaña. Voy a llevarte de la mano por un camino que he recorrido muchas veces, con pacientes, con personas en conferencias, conmigo misma en los momentos más oscuros de mi propia existencia. Y te pido que te quedes hasta el final, porque lo que voy a revelar en los últimos minutos es la clave práctica que lo cambia todo, el cómo concreto que transforma la teoría en experiencia vivida. No te vayas antes, porque cada capa de comprensión que vamos a atravesar es necesaria para que la revelación final tenga sentido, para que puedas aplicarla desde mañana mismo, en tu vida cotidiana. La palabra de la que hablo, la palabra más poderosa que existe, la que produce milagros cuando la comprendes en su profundidad absoluta, es esta: acepto.
Acepto, 3 sílabas que contienen el universo entero, que encierran la sabiduría de todas las tradiciones espirituales, que resumen lo que la psicología más avanzada ha descubierto sobre la sanación del trauma, sobre la liberación del sufrimiento. Acepto y ya sé lo que estás pensando, porque es lo que todos piensan la primera vez que escuchan esto. Estás pensando que aceptar es resignarse, que aceptar es rendirse, que aceptar es permitir que te pisoteen, que te maltraten, que la vida te arrastre sin que tú hagas nada. Y ahí está precisamente la trampa, la confusión que nos mantiene encadenados al sufrimiento. Porque aceptar no es resignarse. Aceptar es todo lo contrario. La resignación es pasiva, es víctima, es impotencia. La aceptación es activa, es poderosa, es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Cuando aceptas verdaderamente, no estás diciendo que algo está bien, no estás justificando el dolor, no estás renunciando a cambiar lo que debe ser cambiado. Cuando aceptas estás diciendo, esto es lo que hay en este momento, esta es la realidad tal como se presenta. Y desde este reconocimiento honesto de lo que es, voy a tomar las decisiones que me corresponden. Voy a actuar desde la claridad y no desde la resistencia, desde la conciencia y no desde el miedo. Déjame explicarte algo fundamental que he aprendido en todos estos años, acompañando el sufrimiento humano. El dolor es inevitable, forma parte de la experiencia de estar vivos, de tener un cuerpo, de amar, de perder, de crecer. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que añadimos al dolor cuando nos resistimos a él, cuando luchamos contra lo que ya es, cuando negamos la realidad tal como se presenta. El sufrimiento es dolor multiplicado por resistencia. Y la aceptación es la llave que rompe esa ecuación, que te permite atravesar el dolor sin convertirlo en sufrimiento crónico, en trauma que se enquista en tu sistema nervioso, en tu memoria celular, en tu forma de relacionarte con la vida. Piensa en un momento de tu vida donde resististe algo con todas tus fuerzas. Quizá fue una ruptura que no querías aceptar, una enfermedad que negabas, una pérdida que no podías integrar, un cambio que te aterraba. Y recuerda cuánta energía consumiste en esa resistencia, cuánto dolor añadiste al dolor original, porque cuando resistes, tu mente se queda atrapada en el pasado o proyectada en un futuro temido, pero nunca está en el presente, que es el único lugar donde la vida realmente sucede, el único momento donde tienes poder real para actuar, para decidir, para transformar. La neurociencia nos ha mostrado algo fascinante en los últimos años. Cuando estás en estado de resistencia, cuando luchas contra lo que es, tu cerebro activa las mismas áreas que se encienden ante una amenaza física real. Tu amígdala se dispara, tu cortisol se eleva, tu sistema nervioso entra en modo supervivencia, lucha, huida o parálisis. Y desde ese estado es imposible tomar decisiones sabias, es imposible acceder a tu corteza prefrontal, donde reside tu capacidad de razonamiento superior, tu creatividad, tu intuición profunda. La resistencia te mantiene secuestrado en el cerebro primitivo, en el modo reactivo, en el piloto automático del miedo. Pero cuando aceptas, cuando dices sí a lo que es, algo extraordinario sucede en tu biología. Tu sistema nervioso se calma, tu respiración se profundiza, tu ritmo cardíaco se regulariza. Y en ese estado de calma alerta, de presencia consciente, tu cerebro puede finalmente acceder a recursos que estaban bloqueados. Puedes ver opciones que antes eran invisibles. Puedes tomar decisiones desde la sabiduría y no desde el pánico. Puedes actuar desde tu centro y no desde tu herida. He visto esto una y otra vez en consulta. Personas que llevan años en terapia sin avanzar, atrapadas en la misma historia de dolor, en el mismo bucle de victimización, y de repente, cuando logran dar ese paso hacia la aceptación profunda, todo cambia. No porque su situación externa cambie mágicamente, sino porque su relación con esa situación se transforma por completo. Y desde esa nueva relación, desde ese nuevo lugar interior, las acciones que toman son completamente diferentes. Y por lo tanto, los resultados también lo son. Pero quiero ser muy clara contigo, porque esto es delicado y es importante que lo comprendas bien. Aceptar no significa tolerar el abuso. Aceptar no significa quedarte en una relación tóxica. Aceptar no significa permitir que te falten al respeto. Eso no es aceptación. Eso es negación disfrazada, es miedo disfrazado, es falta de amor propio disfrazada. La verdadera aceptación te da la fuerza para poner límites, para decir no, para alejarte de lo que te daña. Pero lo haces desde un lugar diferente, no desde la rabia ciega ni desde la victimización, sino desde el reconocimiento sereno de que esto es lo que hay
esta persona es así, esta situación es así, y yo elijo cuidarme, elijo mi bienestar, elijo mi paz. Hay una historia que me gusta compartir, de una paciente que vino a verme hace años. Había sufrido una traición profunda por parte de su pareja, una infidelidad que la había destrozado, y llevaba 3 años enteros, consumiéndose en el rencor, en la rabia, en la necesidad de que él reconociera el daño, de que él se arrepintiera, de que él cambiara. 3 años de su vida atrapada en esa resistencia, en ese no quiero que esto haya pasado, en ese intento desesperado de cambiar el pasado con la fuerza de su dolor. Y un día, después de meses de trabajo, algo se abrió en ella. Me miró y me dijo: acepto que esto sucedió, acepto que él es quien es, acepto que no puedo cambiar el pasado, y desde esta aceptación elijo soltar, elijo liberarme, elijo recuperar mi vida. Y fue como si una carga de toneladas se desprendiera de sus hombros. En las semanas siguientes, su rostro cambió, su energía cambió, su forma de hablar cambió. No porque él hubiera cambiado, él seguía siendo el mismo, sino porque ella había dado el paso más importante, aceptar lo que es, y desde ahí elegir su camino. Y 6 meses después, conoció a alguien que la valoraba de verdad. Empezó un proyecto profesional que había postergado por años. Recuperó la relación con sus hijos que se había deteriorado. Todo eso estaba bloqueado por su resistencia, por su negación, por su incapacidad de aceptar. Y aquí viene algo que quiero que comprendas profundamente, porque es uno de los secretos más importantes de la transformación humana. Cuando resistes algo, cuando luchas contra lo que es, le das poder sobre ti. Lo que resistes, persiste. Es una ley universal, un principio que aparece en todas las tradiciones de sabiduría, en todas las escuelas de psicología profunda. Aquello a lo que te opones con todas tus fuerzas se fortalece, se enquista, se convierte en el centro de tu vida, porque tu atención está puesta ahí, tu energía está puesta ahí, y donde va tu atención va tu energía, y donde va tu energía se expande la realidad. Pero cuando aceptas, cuando dejas de luchar, algo mágico sucede. Eso que tanto temías, eso que tanto rechazabas, pierde su poder sobre ti. No desaparece necesariamente, pero deja de controlarte, deja de definirte, deja de consumir tu energía vital. Y entonces esa energía queda disponible para lo que realmente importa, para crear, para amar, para sanar, para construir la vida que deseas desde un lugar de poder real y no de lucha agotadora. Quiero que hagamos algo juntos ahora mismo. Quiero que pienses en algo que estás resistiendo en tu vida en este momento. Puede ser algo grande o algo pequeño. Una situación, una persona, una emoción, un miedo, una pérdida. Algo que cuando piensas en ello sientes tensión en el cuerpo, sientes que algo se contrae dentro de ti, sientes que quieres que sea diferente de cómo es. Y ahora, solo por un momento, prueba a decir estas palabras, en silencio o en voz alta. Acepto que esto es así en este momento. Acepto esta realidad tal como se presenta. Y desde esta aceptación me permito sentir lo que siento. Me permito estar donde estoy y confío en que desde aquí podré ver el siguiente paso. ¿Sientes algo diferente? Quizá un pequeño alivio, una pequeña apertura, un pequeño espacio donde antes había solo tensión. Eso es la aceptación en acción. Eso es el comienzo del milagro. Porque los milagros no son eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza. Los milagros son cambios de percepción que te permiten ver lo que siempre estuvo ahí, pero que tu resistencia te impedía percibir. Los milagros son puertas que se abren cuando dejas de empujar y empiezas a fluir. Y aquí quiero recordarte algo importante. Quédate hasta el final porque vamos a profundizar mucho más en cómo aplicar esto en situaciones concretas de tu vida, en relaciones difíciles, en pérdidas dolorosas, en enfermedades, en fracasos, en todo lo que te desafía. No te vayas ahora porque lo mejor está por venir, las herramientas prácticas que transforman la comprensión en experiencia vivida. Hay algo que he observado en todas las personas que han experimentado transformaciones profundas. Algo que comparten más allá de sus circunstancias particulares. Todas ellas, en algún momento de su proceso, tuvieron que atravesar lo que yo llamo la noche oscura de la aceptación. Ese momento donde dejas de luchar, donde te rindes, no desde la derrota, sino desde la sabiduría, donde dices sí a lo que la vida te está presentando, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque te duela. Y en ese momento de rendición consciente, en ese instante de aceptación profunda, algo se abre, algo se mueve, algo cambia en el orden invisible de las cosas.
Las tradiciones espirituales de todos los tiempos han hablado de esto. En el cristianismo se habla de la rendición a la voluntad divina. Ese hágase tu voluntad que pronunció Jesús en el momento de mayor angustia. En el budismo se habla de la aceptación radical del sufrimiento como camino hacia la liberación. En el Islam se habla del Islam mismo, que significa sumisión, entrega, aceptación de lo que es. En todas las sabidurías antiguas encontramos el mismo mensaje. La resistencia es la raíz del sufrimiento, la aceptación es la puerta hacia la paz, y la psicología moderna, con todas sus investigaciones, con toda su metodología científica, ha llegado exactamente a la misma conclusión. La terapia de aceptación y compromiso, una de las corrientes más efectivas en el tratamiento del trauma y la ansiedad, se basa precisamente en esto. Aceptar lo que no puedes cambiar para poder actuar sobre lo que sí puedes cambiar. La terapia dialéctica conductual, desarrollada para personas con trastornos emocionales severos, tiene como pilar fundamental la aceptación radical de la realidad. La neuropsicología del trauma nos muestra que la sanación solo ocurre cuando la persona puede finalmente aceptar lo que sucedió, integrarlo en su historia sin negarlo ni resistirlo. Pero hay algo más, algo que va más allá de lo psicológico, algo que toca lo misterioso de la existencia humana. He sido testigo de cosas que no puedo explicar, con la lógica médica, con la razón científica. He visto personas con diagnósticos terminales que al aceptar profundamente su situación, experimentan remisiones que los médicos llaman espontáneas, pero que yo sé que no son casuales. He visto relaciones rotas que se sanan cuando una de las partes acepta verdaderamente al otro, tal como es, sin intentar cambiarlo, sin condiciones. He visto proyectos que estaban estancados que de repente fluyen cuando la persona acepta donde está, y desde ahí da el siguiente paso. No te estoy diciendo que la aceptación sea una fórmula mágica que soluciones fáciles. Lo que te estoy diciendo es que la aceptación es el terreno fértil donde los milagros pueden suceder. Es la condición necesaria, aunque no siempre suficiente para que la transformación ocurra. Porque mientras estés en resistencia, mientras estés luchando contra lo que es, tu energía está bloqueada, tu creatividad está bloqueada, tu intuición está bloqueada, y las soluciones que existen no pueden llegar a ti porque tú no estás disponible para recibirlas. Déjame contarte otra historia, esta vez de un hombre que vino a consulta después de perder su empresa, su matrimonio y su salud, en el lapso de 2 años. Estaba destruido, amargado, lleno de rabia contra la vida, contra Dios, contra el destino, y pasamos meses trabajando, pero él seguía atrapado en su historia de víctima, en su por qué a mí, en su esto no debería haber pasado. Hasta que un día le pregunté, ¿y si todo esto que te ha sucedido, por doloroso que sea, tuviera un propósito que aún no puedes ver? ¿Y si la vida no te está castigando, sino preparando para algo que necesitas aprender, para alguien que necesitas convertirte? Se quedó en silencio largo rato, y luego empezó a llorar, pero no era un llanto de dolor, sino de liberación. Y me dijo, acepto que esto ha sucedido, acepto que no puedo cambiar el pasado, acepto que quizá hay algo aquí que necesito comprender. Y desde ese momento, todo cambió. Empezó a ver oportunidades donde antes solo veía pérdidas. Empezó a reconstruir su vida desde un lugar diferente, más auténtico, más alineado con quien realmente era, y no con quien creía que debía ser. Y 2 años después me escribió para contarme que había encontrado un propósito nuevo, que estaba ayudando a otros hombres que pasaban por lo mismo, que su vida ahora tenía un sentido que nunca había tenido antes. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Gracias a que lo perdí todo, me encontré a mí mismo. Esto es lo que la aceptación hace posible. No elimina el dolor, pero lo transforma en sabiduría. No borra las pérdidas, pero las convierte en umbrales. No cambia el pasado, pero libera el futuro. Y todo esto sucede no en el plano de las ideas, sino en el plano de la experiencia vivida, en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu forma de estar en el mundo. Ahora bien, quiero abordar algo que sé que muchos de ustedes están pensando. ¿Qué pasa cuando lo que tengo que aceptar es algo realmente terrible, algo injusto, algo que no tiene sentido? ¿Qué pasa con el abuso, con la violencia, con la muerte de un ser amado, con las enfermedades crueles, con las tragedias que no tienen explicación? También ahí debo aceptar, y esta es una pregunta legítima, una pregunta que merece una respuesta profunda y honesta. La aceptación no significa estar de acuerdo con lo que sucedió, no significa que esté bien. La aceptación significa reconocer que sucedió, que es parte de tu historia, que está ahí y que ninguna cantidad de resistencia va a cambiarlo. Aceptar es decir, esto sucedió, es real, es parte de lo que he vivido,
Y aunque me duela profundamente, aunque no lo entienda, aunque me parezca injusto, voy a permitirme sentir todo lo que necesito sentir, voy a honrar mi dolor y desde ahí voy a elegir cómo continuar mi vida. Porque tengo dos opciones. Puedo quedarme atrapado en el porqué, en la rabia, en la victimización consumiendo mi vida en la resistencia. O puedo aceptar lo que fue, honrar mi dolor y desde ahí construir algo nuevo, encontrar un sentido, convertir mi herida en sabiduría que puedo compartir con otros. Y esto no es fácil, no te voy a mentir. La aceptación profunda de las grandes tragedias de la vida es un proceso, no es un evento único. Es algo que haces una y otra vez, en capas, en niveles cada vez más profundos. Hay días donde la aceptación fluye y hay días donde la resistencia regresa con fuerza. Y eso está bien, eso es parte del proceso humano de sanación. No te juzgues por resistir, no te exijas una aceptación perfecta. Simplemente observa cuando estás en resistencia, reconócelo y suavemente vuelve a la intención de aceptar una y otra vez, con paciencia, con compasión hacia ti mismo. He acompañado a madres que han perdido hijos, a personas que han sobrevivido a abusos terribles, a familias destrozadas por adicciones y violencia. Y te puedo decir que las personas que logran sanar, que logran recuperar su vida, que logran encontrar paz a pesar de todo, son aquellas que en algún momento dieron ese paso hacia la aceptación, no porque olvidaran, no porque el dolor desapareciera, sino porque dejaron de luchar contra lo que ya fue y empezaron a construir desde lo que es. Y aquí hay algo muy importante que quiero que entiendas. La aceptación no es un acto de una sola vez, no es que aceptas y ya está todo resuelto. La aceptación es una práctica diaria, es una elección que haces una y otra vez, momento a momento. Cada vez que te sorprendes resistiendo, cada vez que sientes esa tensión en el cuerpo, esa contracción en el pecho, ese no debería ser así, ahí tienes una oportunidad de volver a elegir la aceptación. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges soltar la resistencia, aunque sea por un instante, estás sanando, estás liberando, estás abriendo espacio para que algo nuevo pueda emerger. Quiero compartir contigo algo que me enseñó uno de mis maestros hace muchos años. Algo que cambió mi forma de entender el sufrimiento humano. Me dijo: Marianne, el sufrimiento es como agarrar una brasa ardiente con la mano. Cuanto más fuerte la aprietas, más te quema. La aceptación es abrir la mano, es soltar la brasa. No significa que la quemadura no esté ahí, no significa que no duela, pero dejas de añadir más dolor al dolor original y en ese soltar, en ese abrir la mano, la sanación puede comenzar. Esta imagen me acompañó durante años en mi práctica clínica y la he compartido con cientos de pacientes. Y siempre veo lo mismo, ese momento de comprensión profunda en sus ojos, ese instante donde algo hace clic y entienden que han estado apretando la brasa con todas sus fuerzas, pensando que si la soltaban el dolor sería peor, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Y ahora quiero que pensemos juntos en las diferentes áreas de tu vida donde la aceptación puede producir milagros. Porque esto no es solo teoría, esto es práctica concreta que puedes aplicar desde hoy mismo. Vamos a explorar cómo se ve la aceptación en las relaciones, en el trabajo, en la salud, en las pérdidas, en los sueños no cumplidos, en todas esas áreas donde la vida nos desafía y nos invita a crecer. Empecemos por las relaciones, porque es donde más sufrimiento veo, donde más resistencia encuentro. ¿Cuántas personas vienen a consulta intentando cambiar a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos? ¿Cuánta energía gastada en el intento imposible de hacer que el otro sea diferente de quien es? Y aquí la aceptación es revolucionaria, es liberadora. Aceptar a la otra persona tal como es, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos, con sus posibilidades y sus limitaciones. No significa que tengas que quedarte en una relación que te daña, no significa que no puedas poner límites o expresar tus necesidades. Significa que dejas de vivir en la fantasía de quien quisieras que fuera el otro y empiezas a relacionarte con quien realmente es. Y cuando haces esto, cuando realmente aceptas al otro, dos cosas pueden suceder. O la relación se transforma porque desde tu aceptación el otro se siente libre para ser auténtico y algo nuevo puede florecer entre ustedes. O te das cuenta con claridad de que esta relación no es para ti, de que no estás dispuesto a aceptar ciertas cosas y desde esa claridad puedes tomar la decisión de alejarte, no desde la rabia ni desde la victimización, sino desde el amor propio y el respeto por tu bienestar. En ambos casos ganas, porque sales de la resistencia que te mantenía atrapado en el sufrimiento. He visto matrimonios al borde del divorcio que se salvan, cuando uno de los dos, o ambos,
dan este paso hacia la aceptación. Dejan de intentar cambiar al otro, dejan de vivir en el resentimiento por quien el otro no es, y empiezan a valorar y agradecer quien el otro sí es. Y desde ahí, desde esa aceptación amorosa, la relación encuentra un nuevo equilibrio, una nueva profundidad. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, es que se abordan desde un lugar diferente, desde la colaboración y no desde el conflicto, desde el respeto y no desde la imposición. Y también he visto personas que, al aceptar verdaderamente a su pareja, se dan cuenta de que no pueden seguir en esa relación, de que hay cosas que no están dispuestas a aceptar, y desde esa claridad toman la decisión de separarse, pero lo hacen desde un lugar de paz, sin drama innecesario, sin destrucción, honrando lo que fue y abriendo espacio para lo que puede ser. Lo mismo sucede con los hijos. ¿Cuántos padres sufren porque sus hijos no son como ellos esperaban? Porque eligieron un camino diferente, porque tienen una personalidad que no encaja con las expectativas familiares. Y ese sufrimiento es pura resistencia. Es el intento imposible de moldear a otro ser humano según nuestros deseos. La aceptación aquí es un acto de amor profundo. Es decirle a tu hijo, te acepto tal como eres, con tus elecciones, con tu camino, aunque no sea el que yo hubiera elegido para ti. Y desde esa aceptación, la relación se sana, porque el hijo se siente visto, valorado, respetado en su individualidad. Y paradójicamente, cuando dejas de presionar, cuando dejas de intentar cambiarlo, muchas veces el hijo se abre, se acerca, porque ya no siente que tiene que defenderse de tus expectativas. Ahora hablemos del trabajo, de los proyectos, de los sueños profesionales. Aquí también la aceptación es clave. Aceptar dónde estás ahora mismo en tu carrera, aceptar tus circunstancias actuales, no como un punto final, sino como un punto de partida. ¿Cuántas personas están atrapadas en la frustración porque no están donde creen que deberían estar a su edad, porque sus sueños no se han cumplido como esperaban, porque otros han logrado lo que ellos aún no han logrado? Y toda esa resistencia, toda esa comparación, todo ese rechazo de su realidad actual les impide ver las oportunidades que sí tienen, les impide dar los pasos que sí pueden dar desde donde están. La aceptación en el ámbito profesional no es conformismo, no es dejar de aspirar a más, no es rendirse ante la mediocridad. Es reconocer honestamente dónde estás, con tus recursos actuales, con tus limitaciones actuales, con tus circunstancias actuales, y desde ahí, desde ese reconocimiento honesto de la realidad, tomar las decisiones y acciones que te acercan a donde quieres estar. Es dejar de vivir en la fantasía del éxito instantáneo y empezar a construir paso a paso, día a día, desde lo que sí es posible ahora. He trabajado con emprendedores que tenían ideas brillantes, pero que estaban paralizados porque su realidad actual no coincidía con su visión de éxito. Querían empezar con la empresa perfecta, con todos los recursos, con todas las condiciones ideales, y esa resistencia a empezar desde donde estaban les impedía empezar del todo. Cuando finalmente aceptaban que tenían que comenzar pequeño, con lo que tenían, con los recursos limitados de los que disponían, todo se desbloqueaba. Y desde ese comienzo humilde, desde esa aceptación de las limitaciones actuales, construían algo real, algo sólido, algo que crecía orgánicamente. Y luego está la salud, un área donde la aceptación es quizá más difícil, pero también más necesaria. Cuando el cuerpo nos falla, cuando llega una enfermedad, cuando el dolor se instala, la resistencia es automática, es instintiva. No quiero esto no debería estar pasándome, quiero volver a estar como antes. Y esa resistencia es comprensible, es humana, pero también es la fuente de mucho sufrimiento adicional, porque la enfermedad está ahí, el dolor está ahí, y ninguna cantidad de resistencia va a hacerlo desaparecer. Lo que sí puede hacer la resistencia es aumentar tu sufrimiento, activar tu estrés, debilitar tu sistema inmune, entorpecer tu proceso de sanación. La aceptación en la enfermedad es decir, esto es lo que mi cuerpo está viviendo ahora, esto es real, y voy a honrarlo, voy a escucharlo, voy a cuidarlo lo mejor que pueda. No significa que dejes de buscar tratamiento, no significa que te resignes a estar enfermo, significa que dejas de luchar contra tu propio cuerpo y empiezas a colaborar con él, a preguntarte qué necesita, qué está tratando de comunicarte, cómo puedes apoyar su proceso de sanación en lugar de boicotearlo con tu resistencia y tu estrés. Y aquí he visto milagros reales, sanaciones que desafían toda explicación médica. Personas que cuando finalmente aceptan su enfermedad, cuando dejan de luchar contra ella y empiezan a trabajar con ella, experimentan mejorías sorprendentes. No en todos los casos, no siempre,
pero lo suficiente como para saber que hay algo aquí que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Hay una inteligencia en el cuerpo que responde a nuestra actitud mental y emocional. Hay una conexión entre la mente y el sistema inmune, que la psiconeuroinmunología está apenas comenzando a comprender. Y aunque la sanación física no siempre ocurre, lo que sí ocurre siempre cuando hay aceptación es la sanación emocional y espiritual. He acompañado a personas en sus últimos días de vida que estaban en paz, que habían aceptado su muerte, y te puedo decir que había más vida en ellos, más presencia, más amor, que en muchas personas sanas que viven en la resistencia constante. Porque la vida no se mide en años, sino en presencia, en capacidad de estar aquí ahora, en apertura a lo que es. Quiero que te quedes conmigo porque ahora vamos a entrar en algo muy profundo. Vamos a explorar la relación entre la aceptación y el perdón, entre la aceptación y el sentido de la vida, entre la aceptación y lo sagrado. No te vayas, porque esto que viene puede cambiar tu forma de ver todo. El perdón, esa palabra tan usada y tan malentendida, no es posible sin aceptación. No puedes perdonar lo que no has aceptado que sucedió. No puedes perdonar mientras sigas resistiendo la realidad de lo que fue. El perdón verdadero comienza con la aceptación radical de lo que te hicieron, del daño que te causaron, del dolor que experimentaste. No minimizarlo, no justificarlo, no negarlo, sino aceptar que fue real, que sucedió, que te afectó profundamente, y desde esa aceptación, desde ese reconocimiento honesto del daño, puedes empezar a soltar, puedes empezar a liberar la carga del rencor que te está envenenando a ti, no a quien te dañó. Porque el rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. Es una resistencia que te mantiene atado a tu agresor, que le da poder sobre tu presente, aunque ya no esté en tu vida. Y el perdón, el verdadero perdón, no es para el otro. Es para ti, es tu liberación, es tu sanación, es tu forma de recuperar tu poder. Pero no puedes forzar el perdón, no puedes saltarte el proceso de aceptación. Primero debes aceptar lo que sucedió, sentir todo lo que necesitas sentir, honrar tu dolor, tu rabia, tu tristeza. Y luego, cuando estés listo, cuando hayas atravesado el dolor sin quedarte atrapado en él, entonces el perdón puede emerger naturalmente, no como un acto de voluntad, sino como una consecuencia natural de la aceptación profunda. He trabajado con víctimas de abusos terribles que han logrado perdonar, y te puedo decir que no lo hicieron porque fueran personas especialmente santas, o porque minimizaran lo que les pasó. Lo hicieron porque en algún momento comprendieron que aferrarse al rencor les estaba robando la vida, que su resistencia a aceptar lo que fue les impedía vivir lo que es. Y cuando finalmente aceptaron, cuando dijeron sí, esto me pasó, fue terrible, me marcó profundamente, pero no voy a permitir que defina el resto de mi vida. Entonces el perdón se volvió posible, entonces la liberación comenzó. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Perdonar no significa reconciliarse, no significa volver a confiar, no significa permitir que te vuelvan a dañar. Puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tener más contacto con esa persona. Puedes perdonar y aún así mantener límites firmes. El perdón es algo que haces en tu interior, es la liberación del rencor, es la aceptación de lo que fue y la decisión de no seguir cargando ese peso. Lo que hagas externamente, si mantienes la relación o no, si confías de nuevo o no, esas son decisiones separadas que tomas desde tu sabiduría y tu amor propio. Ahora hablemos del sentido, porque la aceptación está profundamente relacionada con la búsqueda de sentido que todos llevamos dentro. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Podemos soportar casi cualquier sufrimiento si encontramos un sentido en él, pero sin sentido incluso las dificultades pequeñas se vuelven insoportables. Y la aceptación es el primer paso para encontrar sentido en lo que nos sucede. Cuando resistes, cuando estás atrapado en el por qué a mí, en el esto no debería haber pasado, no puedes ver el sentido porque estás cegado por la resistencia, estás atrapado en la victimización. Pero cuando aceptas, cuando dices sí a lo que la vida te ha presentado, entonces puedes empezar a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? ¿A quién puedo ayudar gracias a lo que he vivido? ¿Qué sentido puedo construir a partir de esta experiencia? Y esa búsqueda de sentido transforma el sufrimiento en crecimiento, transforma el dolor en sabiduría, transforma la herida en medicina. No porque el dolor desaparezca, no porque lo que sucedió esté bien, sino porque tú eliges darle un significado que te empodera en lugar de uno que te victimiza. Eliges convertirte en el héroe de tu historia
En lugar de en la víctima, eliges usar tu experiencia para ayudar a otros en lugar de quedarte atrapado en tu propia herida. Y esto nos lleva a algo más profundo todavía, a la dimensión espiritual de la aceptación. Todas las tradiciones místicas, todas las enseñanzas de los grandes sabios de la humanidad apuntan a lo mismo. Hay una inteligencia mayor operando en la vida. Hay un orden que no siempre comprendemos con nuestra mente limitada. Hay un propósito más grande del que somos parte, aunque no podamos verlo claramente. La aceptación espiritual es confiar en esa inteligencia mayor. Es rendirse no desde la derrota, sino desde la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Es decir, no entiendo por qué esto está sucediendo, no veo el sentido ahora, pero confío en que hay algo aquí que necesito vivir, algo que necesito aprender, algo que es parte de mi camino, aunque no lo comprenda todavía. Y esa confianza, esa rendición espiritual, no es pasividad ni resignación, es lo contrario. Es el acto más activo y valiente que puedes realizar. Es soltar la ilusión de control que te agota y te estresa. Es abrirte a la posibilidad de que la vida sabe lo que hace, de que hay una sabiduría operando incluso en el dolor, incluso en las pérdidas, incluso en lo que no tiene sentido aparente. He visto personas profundamente espirituales, de diferentes tradiciones, que cuando atraviesan crisis profundas, encuentran en su fe una fuente de aceptación que las sostiene. No es que el dolor sea menor, es que tienen un marco más amplio donde colocar ese dolor, tienen una confianza más profunda que les permite decir sí a lo que es porque creen que hay un propósito, aunque no lo vean, aunque no lo entiendan. Y también he visto personas sin fe religiosa que encuentran esa misma aceptación en su conexión con la naturaleza, con el universo, con la vida misma. No necesitas creer en un Dios personal para tener una actitud espiritual de aceptación, lo que necesitas es humildad. Esa apertura es la capacidad de reconocer que eres parte de algo más grande que tú, que no estás solo, que hay fuerzas operando que no controlas, pero con las que puedes colaborar. Y aquí quiero hacer una pausa para invitarte a algo. Si este mensaje está resonando en ti, si sientes que hay algo aquí que necesitas integrar en tu vida, comparte este vídeo con alguien que lo necesite. A veces el mayor acto de amor es tender un puente hacia la esperanza. Es compartir una luz en medio de la oscuridad de alguien más. Y déjame un comentario contándome, ¿cuál ha sido el momento de tu vida donde tuviste que aceptar algo que parecía inaceptable? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me encantará leerte, me encantará conocer tu historia. Ahora quiero llevarte más profundo todavía. Quiero hablarte de la aceptación del yo, porque todo lo que hemos hablado sobre aceptar las circunstancias externas no es posible si no empiezas por aceptarte a ti mismo. Y aquí está quizá la resistencia más grande de todas, la más dolorosa, la más destructiva. El rechazo de quién eres, la lucha contra tu propia naturaleza, el intento constante de ser alguien diferente de quien realmente eres. ¿Cuántas personas viven toda su vida intentando encajar en un molde que no les corresponde? Intentando ser lo que sus padres esperaban, lo que la sociedad valora, lo que su pareja desea, pero nunca siendo auténticamente ellos mismos. Y ese rechazo de tu propia esencia es la fuente de mucho sufrimiento psicológico, de ansiedad, de depresión, de vacío existencial. Porque puedes tener éxito según los estándares externos, pero si no estás siendo tú mismo, si estás viviendo la vida de otro, siempre habrá una sensación de que algo falta, de que algo no está bien. La aceptación de ti mismo es mirarte con honestidad, con todos tus defectos, con todas tus limitaciones, con todas tus sombras y decir, este soy yo, con mis luces y mis oscuridades, con mis fortalezas y mis debilidades, con mis logros y mis fracasos, y me acepto, me valoro, me respeto tal como soy. No significa que no quieras crecer, no significa que no quieras mejorar, significa que dejas de rechazarte, dejas de odiarte, dejas de estar en guerra contigo mismo. Y cuando haces esto, cuando te aceptas verdaderamente, algo mágico sucede. Dejas de necesitar la validación externa de forma desesperada, dejas de compararte constantemente con otros, dejas de vivir para complacer, para impresionar, para demostrar. Y desde ese lugar de aceptación de ti mismo, puedes finalmente ser auténtico, puedes mostrarte tal como eres, puedes vivir tu verdad. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar ser alguien más, cuando te permites ser tú mismo, es cuando más conectas con los demás, es cuando más impacto tienes, es cuando más paz sientes. He trabajado con tantas personas que han pasado años en terapia tratando de arreglar lo que creen que está roto en ellos, intentando convertirse en alguien diferente.
Y el verdadero avance llega cuando comprenden que no están rotos, que no necesitan arreglarse, que necesitan aceptarse, que sus características, que consideraban defectos quizá, son simplemente parte de su singularidad, de su forma única de ser en el mundo, que no tienen que ser como todos los demás, que su valor no depende de encajar sino de ser auténticos. Y esto no significa que no haya cosas que necesites trabajar, patrones destructivos que necesites cambiar, heridas que necesites sanar. Significa que lo haces desde la aceptación y no desde el rechazo, desde el amor propio y no desde el odio hacia ti mismo. Porque cuando intentas cambiar desde el rechazo, desde esto está mal en mí, estás reforzando la herida, estás alimentando la sombra. Pero cuando cambias desde la aceptación, desde el me acepto como soy y desde aquí elijo crecer, el cambio fluye de forma natural, orgánica, sostenible. Y hay algo más sobre la aceptación de ti mismo que quiero que comprendas. Muchas veces lo que más te cuesta aceptar de ti es precisamente lo que más necesita el mundo. Esa sensibilidad que consideras debilidad quizá es tu mayor fortaleza para conectar con otros. Esa intensidad que intentas reprimir quizá es tu pasión esperando ser canalizada hacia algo significativo. Esa rareza que intentas esconder quizá es tu genialidad única esperando ser expresada. Cuando aceptas todo de ti, cuando dejas de rechazar partes de tu ser, te vuelves completo, te vuelves integrado. Ya no estás fragmentado, ya no estás en guerra interna, ya no gastas energía en reprimir, en esconder, en fingir. Y toda esa energía queda disponible para crear, para amar, para vivir plenamente. Ahora quiero hablarte de algo que veo constantemente en consulta y que es una de las formas más sutiles de resistencia: la aceptación condicional. Es cuando dices, acepto esto pero solo si cambia pronto. Acepto a esta persona pero solo si hace lo que yo quiero. Me acepto a mí mismo pero solo si logro esto o aquello. Y esa no es aceptación real. Es resistencia disfrazada, es control disfrazado. Es una forma de seguir luchando mientras pretendes que has soltado. La aceptación verdadera es incondicional. Es sin peros, es sin plazos, es sin exigencias. Es decir, acepto esto tal como es ahora, sin saber si va a cambiar, sin condiciones, sin garantías. Y eso da miedo, lo sé, porque sientes que si aceptas incondicionalmente vas a quedarte atrapado para siempre en lo que no quieres. Pero la verdad es exactamente lo opuesta. Es la resistencia la que te mantiene atrapado. Es la aceptación la que te libera. Porque cuando aceptas incondicionalmente, cuando sueltas de verdad, entonces puedes ver con claridad qué acciones tomar, qué decisiones son necesarias, qué cambios están en tu poder hacer, pero lo haces desde un lugar diferente, no desde el miedo ni desde la desesperación, sino desde la claridad y la paz. Y las decisiones que tomas desde ese lugar son mucho más sabias, mucho más efectivas, mucho más alineadas con tu bienestar real. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que estás en un trabajo que no te gusta, que te agota, que sientes que no es para ti. Si estás en resistencia, vas cada día con resentimiento, con rabia, con la energía de víctima, contaminando todo con tu negatividad. Y desde ese estado es muy difícil que encuentres otro trabajo, porque tu energía no es atractiva, porque no estás siendo productivo, porque estás más enfocado en lo que odias que en lo que quieres crear. Pero si aceptas, si dices, acepto que este es mi trabajo ahora, acepto que necesito el dinero, acepto que por el momento esto es lo que hay. Entonces algo cambia, dejas de resistir, dejas de sufrir innecesariamente y puedes hacer tu trabajo lo mejor posible mientras simultáneamente buscas activamente otras opciones. Tu energía cambia, tu actitud cambia y paradójicamente es mucho más probable que encuentres nuevas oportunidades, porque estás disponible para verlas, porque tu vibración es diferente, porque no estás contaminado por la resistencia. Esto lo he visto una y otra vez. Personas que cuando finalmente aceptan su situación laboral actual, cuando dejan de resistirla, es cuando aparecen las nuevas oportunidades. Es cuando algo se mueve. No porque la aceptación sea mágica, sino porque cambia tu energía, cambia tu actitud, cambia lo que proyectas al mundo. Y el mundo responde diferente. Y lo mismo aplica a todas las áreas de tu vida. En las relaciones, en la salud, en las finanzas. En todo, la aceptación no te mantiene atrapado. Te libera para actuar desde tu poder real y no desde tu miedo. Quiero hablarte ahora de algo que he aprendido de las tradiciones orientales, particularmente del budismo, que tiene mucho que enseñarnos sobre la aceptación. Hay un concepto que se llama ecuanimidad, que es la capacidad de mantener tu paz interior independientemente de lo que suceda externamente. No es indiferencia, no es frialdad.
Es una aceptación profunda de que la vida incluye placer y dolor, ganancia y pérdida, alabanza y crítica, éxito y fracaso, y que todas estas experiencias son temporales, son parte del flujo natural de la existencia. La ecuanimidad es no aferrarte a lo placentero, ni resistir lo doloroso, es permitir que la vida fluya a través de ti, sin que te arrastre, sin que te destruya. Es como el bambú que se dobla con el viento pero no se rompe, que acepta la tormenta pero permanece enraizado. Y esta cualidad se cultiva con la práctica, no es algo que tienes o no tienes, es algo que desarrollas día a día, momento a momento, cada vez que eliges la aceptación sobre la resistencia. Y aquí hay una paradoja hermosa. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente a lo que quieres, cuando aceptas que las cosas vienen y van, que nada es permanente, entonces puedes disfrutar mucho más de lo que tienes mientras lo tienes. Puedes estar presente, puedes apreciar, puedes amar profundamente sin el miedo constante a perder, porque ya has aceptado que todo es temporal, que la pérdida es parte de la vida, y desde esa aceptación puedes vivir con más intensidad, con más presencia, con más gratitud. He conocido personas que han perdido todo, absolutamente todo, y que sin embargo tienen una paz que muchos que lo tienen todo no tienen. ¿Por qué? Porque han aprendido la lección más profunda de todas, que tu paz no depende de tus circunstancias externas, que tu valor no depende de lo que tienes o logras, que tu esencia permanece intacta más allá de las pérdidas y los cambios. Y esa comprensión, esa aceptación profunda de la impermanencia es liberadora, es pacificadora, es transformadora. Ahora quiero llevarte a explorar la relación entre la aceptación y el tiempo, porque aquí hay algo muy importante. La resistencia siempre te saca del presente, te lleva al pasado que quieres cambiar o al futuro que temes. Cuando resistes estás diciendo, no quiero este momento, quiero que sea diferente. Quiero volver al pasado o saltar al futuro. Y en ese proceso te pierdes el único momento que realmente existe, que es ahora. La aceptación te trae al presente, te ancla en el aquí y ahora, te permite estar plenamente en este momento tal como es. Y el presente es el único lugar donde la vida realmente sucede, el único momento donde tienes poder real, el único instante donde puedes experimentar paz, amor, alegría. El pasado ya no existe, el futuro aún no existe. Solo existe este momento, y si no estás aquí, si estás perdido en la resistencia, te estás perdiendo tu vida. Por eso la meditación, la práctica de mindfulness, todas estas herramientas que tanto se hablan ahora, se basan fundamentalmente en la aceptación del momento presente. No se trata de vaciar la mente ni de alcanzar estados especiales. Se trata simplemente de aceptar lo que es en este momento. Esta respiración, esta sensación, este pensamiento, esta emoción, sin juzgar, sin resistir, sin aferrarse. Y en esa aceptación simple del momento presente se encuentra una paz que no depende de que las cosas sean como quieres que sean. He guiado a muchas personas en prácticas de mindfulness y siempre veo lo mismo, la dificultad inicial de simplemente estar con lo que es. La mente quiere escapar, quiere planear, quiere resolver, quiere cambiar. Y poco a poco con la práctica aprenden a quedarse a aceptar este momento tal como es, y descubren que no es tan terrible como temían, que de hecho hay una belleza en la simple experiencia de estar vivo, de respirar, de ser. Y desde esa práctica de aceptación del momento presente en la meditación, se expande a la vida cotidiana. Empiezas a notar cuando estás en resistencia, cuando estás perdido en el pasado o el futuro, y puedes elegir volver a la hora, puedes elegir aceptar este momento tal como es. Y cada vez que lo haces, cada vez que vuelves al presente con aceptación, estás sanando, estás liberando, estás viviendo de verdad. Quiero compartir contigo algo que aprendí de mi propia experiencia personal, porque yo también he tenido que aprender esta lección de la aceptación, y no ha sido fácil. Hubo un momento en mi vida donde todo parecía desmoronarse, donde mis planes no salían como esperaba, donde sentía que estaba fallando en todas las áreas importantes, y me resistí con todas mis fuerzas, luché, me esforcé, intenté controlar, intenté arreglar, y cuanto más luchaba, peor se ponían las cosas, más agotada estaba, más perdida me sentía, hasta que un día, exhausta, simplemente me rendí, no desde la derrota, sino desde el agotamiento de la lucha, y dije, acepto que no tengo el control que creía tener, acepto que no sé cómo resolver esto, acepto que necesito ayuda, acepto que estoy perdida, y en ese momento de rendición, de aceptación profunda de mi vulnerabilidad, algo cambió. Empezaron a aparecer ayudas que no había visto antes,
Empezaron a abrirse puertas que parecían cerradas. Empezó a clarificarse el camino que desde la resistencia era invisible, y comprendí algo fundamental. La rendición no es debilidad, es sabiduría. Aceptar no es resignarse, es empoderarse. Soltar no es perder, es ganar la libertad de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Y desde entonces, cada vez que me encuentro en resistencia, cada vez que siento esa tensión familiar de querer controlar lo incontrolable, me acuerdo de esa lección y vuelvo a elegir la aceptación, vuelvo a soltar, vuelvo a confiar. Y esto no significa que no actúe, que no haga lo que está en mi poder hacer. Significa que actúo desde un lugar diferente, desde la paz y no desde el pánico, desde la confianza y no desde el miedo, desde la colaboración con la vida y no desde la lucha contra ella. Y las acciones que tomo desde ese lugar son mucho más efectivas, mucho más alineadas, mucho más sabias. Ahora quiero abordar algo que sé que muchos de ustedes están viviendo: la aceptación en tiempos de incertidumbre colectiva, en tiempos de crisis social, económica, sanitaria. Porque una cosa es aceptar tus circunstancias personales y otra es aceptar que el mundo entero parece estar en caos, que las cosas que dabas por seguras ya no lo son, que el futuro es más incierto que nunca. Y aquí la aceptación es aún más necesaria, pero también más difícil. Porque no se trata solo de tu vida individual, se trata del contexto en el que todos vivimos, de las fuerzas que escapan a tu control personal. Y la tentación es caer en la ansiedad colectiva, en el miedo generalizado, en la sensación de impotencia ante lo que está sucediendo en el mundo. Pero la aceptación aquí es reconocer: vivo en tiempos de incertidumbre, vivo en medio de crisis que no elegí, y desde esa aceptación, preguntarte qué está en mi poder hacer. ¿Cómo puedo contribuir desde mi lugar? ¿Cómo puedo mantener mi paz interior en medio del caos externo? ¿Cómo puedo ser luz en medio de la oscuridad colectiva? Porque cuando aceptas la realidad de los tiempos que te tocó vivir, dejas de gastar energía en la resistencia inútil de desear que las cosas fueran diferentes. Y puedes enfocar esa energía en lo que sí puedes hacer: cuidar tu salud mental, fortalecer tus relaciones, desarrollar tu resiliencia, ayudar a otros, crear comunidad, encontrar sentido en medio de la crisis. Y he visto cómo en las peores crisis surgen las mejores versiones de las personas. Cómo en medio de la pandemia hubo gente que se reinventó, que encontró nuevas formas de servir, que profundizó en sus relaciones, que descubrió recursos internos que no sabía que tenía. No porque la crisis fuera buena, sino porque la aceptación de la crisis les permitió responder desde su mejor versión en lugar de reaccionar desde su peor versión. Y esto es lo que tú también puedes hacer, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo, independientemente de la crisis que estés atravesando personal o colectivamente. Puedes elegir la aceptación, puedes elegir responder en lugar de reaccionar, puedes elegir ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Quiero hablarte ahora de la aceptación de la muerte, porque es quizá la aceptación más difícil de todas, la que más resistencia genera, la que más miedo produce. Vivimos en una cultura que niega la muerte, que la esconde, que la teme, que hace todo lo posible por no pensar en ella. Y esa negación de la muerte es también una negación de la vida, porque ambas están intrínsecamente conectadas. Cuando aceptas tu propia mortalidad, cuando reconoces que tu tiempo aquí es limitado, que no sabes cuándo va a terminar, algo profundo cambia en tu forma de vivir. Las cosas superficiales pierden importancia, las cosas esenciales se vuelven prioritarias. Dejas de postergar lo que realmente importa, dejas de perder tiempo en lo que no vale la pena, dejas de dar por sentado a las personas que amas. La aceptación de la muerte te hace vivir con más intensidad, con más presencia, con más gratitud, porque cada día se vuelve un regalo, cada momento con tus seres queridos se vuelve precioso, cada experiencia se vuelve significativa. Y paradójicamente, cuando aceptas la muerte dejas de temerla tanto, porque comprendes que es parte natural de la vida, que todos los que han venido antes que tú han atravesado esa puerta, que es el destino común de todo lo que vive. Y cuando llega la muerte de un ser querido, que es quizá el dolor más grande que podemos experimentar, la aceptación es el camino hacia la sanación. No significa que el dolor desaparezca, no significa que dejes de extrañar a quien se fue, significa que dejas de luchar contra la realidad de que ya no está, que permites que el dolor fluya sin resistirlo, que honras tu duelo sin quedarte atrapado en él para siempre. He acompañado a muchas personas en procesos de duelo y sé que no hay atajos, que el dolor tiene que ser atravesado, que cada persona tiene su propio tiempo,
pero también sé que hay una diferencia enorme entre el duelo que fluye y el duelo que se enquista. El duelo que fluye es el que se permite ser sentido, el que se acepta como parte del amor que sentimos por quien se fue. El duelo que se enquista es el que se resiste, el que se niega, el que se complica con culpa, con rabia, con la negación de que la persona realmente se fue. Y la aceptación en el duelo no es traicionar a quien se fue, no es olvidarlo, no es dejar de amarlo, es honrar su memoria viviendo plenamente la vida que a ti te queda. Es agradecer el tiempo que tuviste juntos en lugar de amargarte por el tiempo que no tendrás. Es permitir que el amor que sentías se transforme en lugar de intentar mantenerlo congelado en el pasado. Ahora quiero darte herramientas prácticas, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora puede sonar muy profundo, muy filosófico, pero necesitas saber cómo aplicarlo en tu vida cotidiana, cómo hacer de la aceptación una práctica real y no solo una idea bonita. Así que vamos a ver pasos concretos que puedes dar desde hoy mismo. El primer paso es la consciencia, darte cuenta cuando estás en resistencia. Y la resistencia tiene señales muy claras en tu cuerpo: tensión, contracción, respiración superficial, sensación de estar luchando. Aprende a reconocer esas señales, porque son tu alarma de que estás resistiendo algo. Y cuando las notes, simplemente pausa, respira profundo y pregúntate: ¿qué estoy resistiendo en este momento? El segundo paso es nombrar lo que estás resistiendo. Ponlo en palabras, con la mayor honestidad posible. Estoy resistiendo esta conversación difícil. Estoy resistiendo este sentimiento de tristeza. Estoy resistiendo la realidad de mi situación financiera. Estoy resistiendo el comportamiento de esta persona. Nombrar lo que resistes te da poder sobre ello, porque lo que no se nombra permanece en las sombras controlándote, sin que lo sepas. El tercer paso es permitir. Permítete sentir lo que estás sintiendo sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo inmediatamente. Si es tristeza, permítete estar triste. Si es miedo, permítete tener miedo. Si es rabia, permítete sentir rabia. No actúes desde esas emociones. No las reprimas, simplemente permítelas, dales espacio, respira con ellas. Las emociones son como olas, vienen y van, pero solo si las dejas fluir. Si las resistes, se quedan atrapadas en tu sistema. El cuarto paso es la frase de aceptación. Una vez que has permitido la emoción, que la has sentido, di en voz alta o en silencio: acepto que esto es lo que siento ahora. Acepto que esta es mi realidad en este momento. Acepto que esto es lo que hay. Y siente como algo se suaviza en tu interior cuando pronuncias esas palabras con sinceridad. El quinto paso es la acción consciente. Desde ese lugar de aceptación, desde esa paz que viene de dejar de luchar, pregúntate: ¿qué acción sabia puedo tomar desde aquí? ¿Qué está en mi poder hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que honra mi bienestar? Y actúa desde ahí, no desde la resistencia ni desde el miedo, sino desde la claridad que viene de la aceptación. Estos 5 pasos pueden parecer simples, pero te aseguro que si los practicas consistentemente, si los conviertes en un hábito cada vez que notes resistencia, tu vida va a transformarse, porque estarás desarrollando un músculo nuevo, el músculo de la aceptación, que como cualquier músculo se fortalece con el uso. Y quiero darte otra herramienta muy poderosa: el diario de aceptación. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas que aceptaste ese día. Pueden ser cosas pequeñas o grandes, no importa. Acepté que llegué tarde a la reunión, acepté que mi hijo tomó una decisión que no me gusta, acepté que me sentí ansioso, acepté que cometí un error. Y junto a cada una, escribe cómo te sentiste al aceptarlo y qué pudiste hacer desde esa aceptación, que no podías hacer desde la resistencia. Este ejercicio simple, practicado consistentemente, va a reprogramar tu mente. Porque tu cerebro aprende por repetición, y cada vez que practicas la aceptación, estás creando nuevas conexiones neuronales, estás debilitando los patrones de resistencia y fortaleciendo los patrones de aceptación. Y con el tiempo, la aceptación se vuelve más natural, más automática, más tu forma de ser en el mundo. También quiero hablarte del poder de la comunidad en el proceso de aceptación, porque aunque la aceptación es un trabajo solitario, no tiene que ser un trabajo solitario. Compartir con otros lo que estás atravesando, ser vulnerable, permitir que otros te vean en tu proceso, es sanador, es liberador, es transformador. Busca personas que entiendan esto, que practiquen la aceptación, que no te juzguen por lo que estás viviendo, sino que te acompañen con compasión. Puede ser un grupo de apoyo, puede ser un terapeuta, puede ser un amigo sabio,
puede ser una comunidad espiritual. Lo importante es que no estés solo en tu proceso, porque el aislamiento fortalece la resistencia mientras que la conexión facilita la aceptación. Y aquí quiero hacer una invitación. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que la aceptación es algo que necesitas cultivar en tu vida, únete a esta comunidad, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, participa en los comentarios, porque aquí estamos creando un espacio donde podemos hablar de estas cosas profundas, donde podemos apoyarnos mutuamente en el camino de la transformación, donde no estás solo en tu proceso de despertar. Ahora quiero hablarte de algo que es muy importante: la diferencia entre aceptación y tolerancia, porque a veces confundimos estos dos conceptos y esa confusión puede llevarnos a situaciones dañinas. La tolerancia es soportar algo que no te gusta, aguantar algo que te hace daño, permitir algo que va en contra de tus valores o tu bienestar. La tolerancia es pasiva, es aguante, es a menudo autodestructiva. La aceptación, en cambio, es activa, es consciente, es empoderadora. Cuando aceptas algo, no necesariamente lo toleras. Puedes aceptar que una situación es como es y al mismo tiempo decidir que no estás dispuesto a permanecer en ella. Puedes aceptar que una persona es como es y al mismo tiempo poner límites claros sobre lo que estás dispuesto a aceptar en tu vida. Por ejemplo, puedes aceptar que tu jefe es una persona difícil, que así es su personalidad, que probablemente no va a cambiar. Esa es la aceptación de la realidad. Pero no tienes que tolerar el maltrato. No tienes que quedarte en un trabajo donde te falta el respeto. Puedes aceptar la realidad de quién es él y al mismo tiempo decidir buscar otro trabajo, poner límites o tomar las acciones que protejan tu bienestar. La aceptación te da claridad para ver las cosas como son y desde esa claridad puedes tomar decisiones sabias sobre qué tolerar y qué no, dónde poner límites, cuándo quedarte y cuándo irte. Pero lo haces desde un lugar de poder y no de victimización, desde la consciencia y no desde la reactividad. Y esto es especialmente importante en las relaciones. Puedes aceptar completamente a tu pareja tal como es, con sus defectos y limitaciones, y al mismo tiempo decidir que hay ciertas cosas que no estás dispuesto a aceptar en tu relación: la infidelidad, el abuso, la falta de respeto, la adicción no tratada. La aceptación de la persona no significa la tolerancia de comportamientos destructivos. De hecho, la verdadera aceptación a veces requiere límites muy claros. Es decir, te acepto como eres y precisamente porque me acepto a mí mismo y valoro mi bienestar, no puedo permitir esto en mi vida. Te deseo lo mejor, te acepto como eres y elijo cuidarme alejándome de lo que me daña. Eso es aceptación madura. Aceptación que honra tanto al otro como a ti mismo. Quiero llevarte ahora a explorar la relación entre aceptación y cambio, porque aquí hay una paradoja hermosa que es fundamental comprender. La paradoja es esta: el cambio real solo ocurre desde la aceptación, no desde la resistencia. Cuando intentas cambiar algo desde la resistencia, desde el rechazo de lo que es, estás luchando contra la realidad. Y esa lucha consume toda tu energía sin producir cambio real. Pero cuando aceptas completamente lo que es, cuando dejas de luchar, entonces tienes acceso a toda tu energía, a toda tu sabiduría para crear el cambio que deseas. Es como si la aceptación liberara recursos que estaban bloqueados por la resistencia. Y esos recursos son los que hacen posible la transformación. He visto esto en el trabajo con adicciones. La persona que niega su adicción, que resiste la realidad de su problema, no puede cambiar. El primer paso de cualquier programa de recuperación es la aceptación. Soy adicto, tengo un problema, necesito ayuda. Y desde esa aceptación radical de la realidad es que el cambio se vuelve posible. Mientras hay negación, mientras hay resistencia, la persona está atrapada. Lo mismo sucede en cualquier área donde quieras crear cambio. Si quieres mejorar tu salud pero niegas o resistes tu situación actual, si te mientes sobre tus hábitos, si no aceptas honestamente dónde estás, no puedes crear un plan real de cambio. Pero cuando aceptas: tengo sobrepeso, mis hábitos no son saludables, mi condición física es esta, entonces puedes empezar desde ahí. Puedes crear un plan realista, puedes dar pasos concretos hacia donde quieres estar. Si quieres mejorar tus finanzas pero niegas o resistes tu situación económica actual, si no aceptas honestamente cuánto debes, cuánto gastas, cuáles son tus patrones con el dinero, no puedes crear cambio real. Pero cuando aceptas la realidad de tu situación financiera, por dolorosa que sea, entonces puedes hacer un presupuesto real, puedes tomar decisiones conscientes,
Puedes empezar a construir desde donde estás hacia donde quieres estar. La aceptación es el punto de partida de todo cambio real. Es el fundamento sobre el que se construye la transformación. Sin aceptación, solo hay fantasía, solo hay resistencia disfrazada de deseo de cambio, solo hay esfuerzos que no llevan a ninguna parte porque no están anclados en la realidad de lo que es. Y quiero que comprendas algo más. La aceptación no es un evento único, es un proceso continuo. Especialmente en procesos de cambio grandes, vas a tener que aceptar una y otra vez, en diferentes niveles, diferentes aspectos de tu realidad. Y cada capa de aceptación te lleva más profundo, te libera más, te empodera más para crear el cambio que deseas. Ahora quiero hablarte de algo que he observado en mi trabajo con personas de diferentes culturas, diferentes países, diferentes contextos. Y es que la capacidad de aceptación está profundamente influenciada por tu cultura, por los mensajes que recibiste en tu familia, por las creencias que absorbiste de tu entorno, y muchas veces esas creencias son las que más dificultan la aceptación. En culturas muy orientadas al logro, al éxito, al control, la aceptación se ve como debilidad, como resignación, como falta de ambición. Se nos enseña que debemos luchar, que debemos conquistar, que debemos dominar, y esos mensajes, aunque tienen su lugar cuando se llevan al extremo, nos desconectan de la sabiduría de la aceptación. Nos mantienen en una lucha constante que nos agota. En culturas muy religiosas a veces la aceptación se confunde con la voluntad de Dios de una forma que anula tu responsabilidad personal, que te vuelve pasivo, que te impide tomar las acciones que sí están en tu poder. Y esa tampoco es la aceptación de la que hablo. Esa es resignación disfrazada de espiritualidad. La aceptación verdadera es un equilibrio. Es reconocer lo que no está en tu control y soltarlo, mientras simultáneamente tomas responsabilidad total por lo que sí está en tu control y actúas desde ahí. Es la sabiduría de la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia. Y esa sabiduría, esa capacidad de discernir qué aceptar y qué cambiar, se desarrolla con la práctica, con la reflexión, con el autoconocimiento. No es algo que sabes de antemano, es algo que aprendes en el camino, a veces equivocándote, a veces aceptando lo que deberías haber cambiado o intentando cambiar lo que deberías haber aceptado. Y eso está bien, eso es parte del proceso de aprendizaje. Quiero compartir contigo algo que me ha ayudado mucho en mi propio camino. La práctica de preguntarme regularmente qué estoy resistiendo en este momento que podría aceptar, qué estoy tolerando que debería cambiar. Estas dos preguntas me ayudan a mantener el equilibrio, a no caer ni en la resistencia constante ni en la tolerancia pasiva. Y te invito a que tú también te hagas estas preguntas regularmente. Quizá una vez a la semana, en un momento de quietud, siéntate contigo mismo y reflexiona qué estoy resistiendo que me está causando sufrimiento innecesario. ¿Qué podría aceptar que me liberaría? Y también, ¿qué estoy tolerando que va en contra de mi bienestar? ¿Qué necesito cambiar o de qué necesito alejarme? Estas preguntas te mantienen consciente, te mantienen en un proceso activo de discernimiento, te impiden caer en los extremos y con el tiempo desarrollas una intuición más clara sobre cuándo aceptar y cuándo actuar, sobre cuándo soltar y cuándo sostener, sobre cuándo fluir y cuándo establecer límites. Ahora quiero llevarte a algo muy profundo, quiero hablarte de la aceptación como acto de amor, porque en el fondo toda resistencia es miedo y toda aceptación es amor. Cuando resistes algo o alguien, en el fondo hay miedo, miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener control. Y cuando aceptas, en el fondo hay amor, amor a la vida tal como es, amor a ti mismo con tus imperfecciones, amor a los demás con sus limitaciones, amor a la experiencia humana en toda su complejidad. La aceptación es un acto de amor hacia la realidad, es decir, sí a lo que es abrazar la vida en su totalidad, no solo las partes que te gustan, sino también las que te desafían. Y ese sí, ese abrazo, esa apertura, es fundamentalmente un acto de amor. Es confiar en la vida, es confiar en ti mismo, es confiar en que puedes manejar lo que venga, en que eres más fuerte de lo que crees, en que hay una sabiduría operando incluso cuando no la entiendes. Y cuando empiezas a ver la aceptación como un acto de amor, todo cambia. Ya no es algo que haces a regañadientes, algo que te fuerzas a hacer porque sabes que es lo correcto. Se convierte en algo que fluye naturalmente desde tu corazón, en una forma de relacionarte con la vida que es fundamentalmente amorosa, compasiva, generosa. Y esa actitud amorosa de aceptación
se expande a todo. Aceptas a las personas con más facilidad porque las ves con amor en lugar de con juicio. Aceptas tus circunstancias con más serenidad, incluso las difíciles, porque dejas de luchar contra la corriente y aprendes a navegarla. Entiendes que no son castigos, sino parte del viaje. Aceptas tu propio cuerpo, tu historia, tus heridas, no con resignación, sino con la compasión de quien entiende que todo eso te ha traído hasta aquí. Y aquí es donde ocurre el milagro. El milagro del que habla el título de este vídeo. El milagro no es que la realidad externa cambie de repente por arte de magia. El milagro es que tú cambias, tu estado interno se transforma. Al dejar de resistir, liberas una cantidad inmensa de energía que antes gastabas en la lucha, en la queja, en el resentimiento. Y esa energía ahora está disponible para ti, para sanar, para crear, para amar, para construir sobre lo que sí tienes. El milagro es la paz que inunda tu sistema nervioso cuando dejas de pelear con lo que es. Es la claridad que llega a tu mente cuando cesa el ruido de la resistencia. Tu cuerpo lo siente, el cortisol disminuye, la inflamación se reduce, tu sistema inmune se fortalece, porque la aceptación no es solo un concepto filosófico, es un estado fisiológico de coherencia y bienestar. Es la medicina más potente que puedes darte a ti mismo. Así que la palabra más poderosa no es una palabra de conquista, no es lucha, no es gana. La palabra más poderosa es acepto. Porque en la aceptación no hay rendición, hay liberación, no hay debilidad, hay una fuerza inmensa, la fuerza de alinearte con la vida misma y recuperar tu poder personal desde un lugar de serenidad. Te invito a que la uses no como una palabra mágica, sino como una práctica consciente. Ante el dolor, ante la incertidumbre, ante lo que no puedes cambiar, respira hondo y susurra para tus adentros. Acepto. Y observa cómo en ese simple acto encuentras la paz que creías perdida. Cómo en esa palabra encuentras la fuerza para cambiar todo lo que sí depende de ti. Gracias por acompañarme en esta reflexión.